con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Esta semana registramos 70 noticias de interés nacional e internacional. Para esta emisión destacamos las principales 15 después de un filtro que realizamos en la semana del 10 al 14 de marzo. Comenzamos. Un mes tendrá el Senado para aprobar el mecanismo de participación que propone el gobierno Petro y que desde ya se califica como una forma de no respetar la separación de poderes y el derecho que tienen los legisladores para aprobar o desaprobar las leyes. El gobierno nacional planteó la posibilidad de convocar una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre las reformas a la salud y el trabajo. Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que el proceso es más complejo de lo que parece, ya que requiere la aprobación del Senado y la formulación de una pregunta que no induzca a una propuesta de articulado específica. Para que la consulta sea válida debe contar con la participación del 33% del censo electoral, es decir, al menos 13.5 millones de votantes. Si las reformas no han sido aprobadas es porque sencillamente no cuentan con el respaldo suficiente ni con los argumentos necesarios para convencer a la mayoría de los legisladores. La insistencia del gobierno en llevarlas a consulta popular solo demuestra una incapacidad para el diálogo político y la concertación. Algunos sectores consideran que si la ciudadanía no está de acuerdo con el mecanismo, podría optar por el abstencionismo, lo que impediría que se alcance el umbral necesario. Otro punto de debate es el alto costo del proceso, que podría superar los 500.000 millones de pesos, debido a la logística requerida, como la habilitación de más puntos de votación y la producción de material electoral. Los ciudadanos son más sensatos de lo que él cree. Petro no puede imponer su visión a la fuerza, ni vender la idea de que quienes no apoyan sus reformas están en contra del pueblo. Diferentes sectores políticos han expresado dudas sobre la viabilidad de la consulta, especialmente en un contexto donde el mismo gobierno ha argumentado la falta de recursos. En la otra cara de la noticia, varios sectores insisten en que la Cámara de Representantes y el Senado hacen su trabajo cuando aprueban las iniciativas de ley y cuando no cuestionan su labor. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su intención de convocar una consulta popular ya están generando una ola de reacciones desde diversos sectores políticos. El Congreso le ha tramitado y le ha archivado proyectos de ley y de acto legislativo a muchos presidentes. El Congreso tiene el mandato que le otorga el pueblo por medio de la votación. Brincarse los poderes públicos es una afrenta permanente que tiene Petro porque su pelea es contra él mismo. La reforma deja 600.000 empleados formales sin empleo. En vez de avanzar hacia donde deberíamos avanzar para que haya desarrollo, crecimiento económico y superemos la pobreza, nos la pasamos en un 2-2, tratando de sacar unas reformas que no sirven, que destruyen, que dañan, que destruyen más de 500.000 empleos y entonces dicen que ahora hay que presentar una consulta para gastar más plata, hacer más campañas para cosas que no conducen. Lástima que de manera torpe se quiera desconocer que el pueblo, en virtud del artículo 3 de la Constitución, elige al Congreso para hacer valer las leyes. Con más populismo, posverdad y polarización no se fortalece la Constitución. Los colombianos ya decidimos, millones de colombianos rechazamos sus referencias a las pensiones, la salud y el empleo de los colombianos, que destruyen los grandes avances en materia social logrados durante las últimas décadas. Y no puede ser que la institucionalidad del gobierno nacional hoy invite al desorden y a la montonera. Por eso, quiero dar todo mi respaldo a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, a la senadora Nadia Blair, presidenta del Partido Conservador, que tiene los pantalones bien puestos para decirle no a las reformas que no son convenientes para los colombianos. La incertidumbre está servida y las tensiones en el panorama político aumentan, mientras que la idea de una consulta genera debate no solo político, sino también legal, y preocupa que este anuncio cause mayor inestabilidad en el país. La ponencia negativa en la Comisión Séptima del Senado para la reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional tumbará la iniciativa. Los gremios y varios sectores políticos argumentaron que la misma no solucionaba el problema estructural del empleo en el país y por el contrario deteriora el panorama para las empresas.
En la Comisión Séptima del Senado, a primera hora se reunieron para presentar una ponencia negativa por considerar que la reforma laboral allí tramitada no soluciona los problemas estructurales para superar la informalidad y generar empleo. 8 senadores firmaron la carta y esperan votar y hundir esta iniciativa. Nosotros quisimos siempre buscar los espacios de concertación. En las mesas técnicas pude hablar directamente con el actual ministro de Trabajo, que él estuvo presente en las mesas, y él vio de primera mano las preocupaciones que eran de carácter estructural. Y esas preocupaciones de carácter estructural definitivamente tendrá que hacerse un nuevo proyecto, no se va a poder continuar con este tema. Hemos tomado una decisión técnica basada en los argumentos, en las audiencias, en todas las mesas que se hicieron, en la opinión de millones de colombianos que no están de acuerdo con esta reforma. Nuestro voto no ha sido político, nuestro voto ha sido técnico, pragmático, programático. Esa reforma afecta los intereses de miles de empresarios pequeños y medianos. No favorece a la clase trabajadora. Nos mantenemos por una razón, porque el partido Mira es un partido independiente desde el día 1 de este gobierno. No cambiamos de postura a lo largo del periodo, pero además aplicamos una encuesta en el país a más de 20.000 empleados. Desde los gremios económicos consideran que el mismo Banco de la República asegura que de aprobarse la reforma laboral se pondrían en riesgo más de 450.000 empleos en el país. Desde el día 1, FENALCO se opuso rotundamente a esta reforma por considerarla inconstitucional, inoportuna y además nefasta para las posibilidades de empleo en Colombia. En un país donde hay una tasa de desempleo superior a 10 puntos y una informalidad de 56%, no se le pueden aumentar los costos a la empresa formal, a los que están generando empleo de calidad. Que pueda generar y que permita generar más trabajo, mejor trabajo, mayor formalidad, mayor equidad y por supuesto mayor competitividad. La unión de los trabajadores, los empleadores, las empresas, es la que produce la fuerza de desarrollo de un país como el nuestro. La reforma ignora a los trabajadores informales y solo beneficia a quienes ya tienen un empleo o están sindicalizados. 2. Endurece la contratación y desincentiva la generación de nuevos puestos de trabajo, afectando un país con altos niveles de desempleo. El gobierno aseguró que será una consulta popular la que decida el futuro de la reforma laboral y de la salud. Esto es un claro desafío a la institucionalidad del Congreso de la República. La Constitución de Colombia establece un sistema de pesos y contrapesos, donde el legislativo es el órgano encargado o competente para debatir y aprobar las reformas estructurales del país. Pretender saltarse este proceso porque sus iniciativas no logran consenso es un golpe a la separación de poderes. Varios sectores comienzan a debatir jurídicamente si este es el mecanismo para aprobar leyes de la República. Los grupos al margen de la ley que estuvieron en la mesa de negociación de paz siguen atentando contra la fuerza pública. Los colombianos se solidarizan con los militares por la barbarie cometida en Balboa, Cauca, donde perdieron la vida 2 suboficiales y 3 soldados y dejaron otros 16 heridos. Este es el angustioso momento en el que un soldado del Ejército Nacional reporta que un grupo de uniformados fue atacado con explosivos en zona rural de Balboa, Cauca. Muchachos levantaron ahí por muertos. Si usted avisa ahí. Así quedó el camión en el que se movilizaban, latas retorcidas, equipos militares destruidos y algunos cuerpos en el piso. Detonación en la que perdieron la vida 2 sargentos y 3 soldados profesionales, hecho en el que ninguno tuvo la oportunidad de defenderse. Muchachos, háganme un favor, nos acabaron de levantar, no levantaron, hay soldados muertos y heridos. Si ustedes pueden avisar que hay unos kilómetros más abajo de Balboa, hay compañeros muertos. Colabórenme ustedes, de pronto pidiendo apoyo por la central, ya estoy informando. Como si fuera poco, los uniformados tuvieron que auxiliar a los otros 16 compañeros que quedaron heridos en medio de una gran amenaza. Cursito, gracias, todo bien. Ahí tenemos otro explosivo también y usted no está allá. Ok, ya pasa. No, esto
Mierda. Tras la detonación se desató un enfrentamiento entre las tropas del ejército y los insurgentes, lo que obligó el despliegue de más uniformados para contener la ofensiva. Es un llamado a que todos nos unamos a fortalecer nuestra fuerza pública, que estos violentos permitan que se pueda transformar el territorio a través de la inversión social, y el llamado a nuestras comunidades que no se dejen instrumentalizar de estas estructuras que lo único que buscan es la muerte, la zozobra y el atraso de nuestro departamento. Según el ejército, el atentado se registró hacia las 8:30 de la noche, cuando los uniformados se transportaban hacia la vereda La Hacienda para reparar un puente destruido por el Frente Carlos Patiño hace un mes y que tiene incomunicados al menos a 25.000 habitantes de este sector. El comandante de la tercera división del ejército aseguró que estos ataques buscan generar zozobra y fortalecer a los grupos armados ilegales en la región. Alias Farley y alias Jairo, quienes fueron los autores de este atentado terrorista. Quiero también informarle a los colombianos que la decisión del Ejército Nacional es continuar desarrollando las operaciones militares en esta importante región de Colombia, con el fin de garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos. El ministro de Defensa condenó el atentado y anunció una recompensa de 300 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. Estamos muy cerca de capturar a los responsables de este atentado terrorista, alias Farley, también está alias Kevin, alias Zamora, alias Tavares, alias Giovanni. 300 millones de pesos, 300 millones de pesos por quienes nos suministren información que nos permita tanto identificarlos como capturarlos. Hoy durante el día también se ha cuestionado la imprudencia que pudo haberse registrado al suministrar información por una supuesta traición del recorrido que tendría esta caravana. Este ataque resalta la persistente amenaza de los grupos armados ilegales en el Cauca y el alto costo que sigue cobrando el conflicto en la vida de los militares que intenta garantizar la seguridad en la región. En Nariño fue declarada la calamidad pública en los corregimientos afectados por el desbordamiento de varias quebradas que dejaron 4 personas muertas y afectaciones en vehículos y viviendas. La alcaldía de Pasto declaró la calamidad pública en los corregimientos afectados por el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado viernes 7 de marzo en el Encano, zona rural del municipio. La emergencia fue provocada por el desbordamiento de 3 ríos debido a las fuertes lluvias. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en Pasto acaba de aprobar la declaratoria de calamidad en el corregimiento del Encano, La Laguna, San Fernando, Cabrera y Huesaquillo, para buscar recursos de apoyo en el gobierno nacional y departamental y canalizarlos a través de acciones municipales. Esa es una decisión que se ha tomado en estos momentos en búsqueda de solucionar este grave inconveniente producto de la situación invernal. La avalancha dejó un saldo de 4 personas fallecidas. Luis Humberto Rodríguez, de 71 años, conductor de un camión de distribución de alimentos del ICBF. José David Cuellar Guerra, de 20 años, y las hermanas María Fernanda y Melanie Burbano Montenegro. Igualmente, más de 400 familias se han visto afectadas por daños en las vías, viviendas y servicios públicos en la zona que comunica la capital de Nariño con la Laguna de la Cocha. Logró rescatar a 46 personas que quedaron dentro de los derrumbos. Las últimas fueron rescatadas a las 3 de la mañana con hipotermia y fueron entregadas a las ambulancias para que sean trasladadas a los centros asistenciales. Las autoridades continúan con la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados y el suministro de agua potable a través de carrotanques, mientras se evalúa la reconstrucción de los acueductos impactados por la emergencia. Bienvenidos a Villa Magna. Villa Magna es un proyecto de lotes urbanizados independientes con todos los servicios públicos en terrenos de Córdoba y Compañía SAS. Estos terrenos tienen más de 125 años de tradición y los podrán comprar directamente y sin intermediarios de ninguna índole. Los esperamos en la sala de ventas de Villa Magna para tener el gusto de asesorarlos. La sobreocupación que se sigue registrando en algunos hospitales de la región da fe de la crisis en la salud que se vive por la falta de recursos. Así se registra en el Hospital San Juan de Dios en Cali.
La crisis del sistema de salud continúa agravándose en el país y en la región. En el Hospital San Juan de Dios de Cali, la sobreocupación en el área de urgencias ha superado el 120%, lo que ha generado demoras en la atención de pacientes. Personas provenientes de distintas zonas del departamento han acudido en busca de asistencia médica, pero muchas han tenido que esperar varios días debido a la falta de capacidad hospitalaria. Esta situación ha generado preocupación tanto en los pacientes como el personal de salud. Muchos pacientes que están en el piso, en todo el pasillo, es horrible eso allá adentro. Pues no le toca aguantarse porque ¿qué más hace? Y para ella, le hablé para que la remitieran para otro hospital. No, aquí la tienen que atender porque en el departamental está eso así. Me tocó dormir en el piso con él porque no habían camillas, no había en dónde colocarnos, en ningún lado. En ningún momento apareció el señor ortopedista. Ayer vino, me dijo, revisó a mi hijo y me dijo qué había que hacerle. Que ya estaba en espera de que llegara el anestesiólogo. Pues lo estoy esperando desde el día de ayer. Cuando llegamos sí había sobrepoblación, tuvimos que dormir con mi mamá en el piso día y medio con la infección que tenía en el brazo, pero ya por lo menos 2 días después podía conseguirle camilla. Nosotros veníamos de Buenaventura por ambulatoria porque la EPS nunca respondió el traslado. A él recibió un machetazo en la mano, entonces lo traímos así. Y pues lo recibieron en el departamental, no lo recibieron pues bien. Y de allá nos los traímos para acá. Ya como llegó acá pues le empezaron a dar atenciones, pero esa era la incomodidad que dormía en el piso y pues no había camilla. Ante el riesgo de colapso, el cuerpo médico hizo un llamado a la comunidad para que solo acuda a urgencias en casos estrictamente necesarios, con el fin de evitar una mayor saturación y garantizar la atención de quienes requieren atención prioritaria. Mientras el país comienza a debatir una consulta popular que le costará al gobierno más de 700.000 millones de pesos, los pacientes siguen esperando recursos para atender sus tratamientos y salvar sus vidas. Así lo expresaron esta semana en un plantón en diferentes ciudades del país. En este momento no tengo ni idea dónde me van a dar los medicamentos. Desde febrero no tengo, marzo, y estoy sin medicamentos. Son 5 medicamentos y uno especial para mi gonortrosis y en este momento no sé a dónde acudir. No me dan ninguna razón, ni en Audifarma, ni en la nueva PS, ni en ninguna parte. Este silencio y esta simple, todos callados. Los testimonios que se escucharon en la plazoleta Jairo Varela durante la manifestación sobre la crisis en el sistema de salud son la realidad de miles de colombianos quienes día a día luchan para hacer valer su derecho a la salud. Mi mamá el 12 de febrero sufrió un accidente de tránsito yendo para el trabajo, en el cual sufrió fractura de pelvis, fractura del brazo derecho, fractura de tibia, problema craneoencefálico, ya en el cual el SOA le cumplió los tutores, el fijador de pelvis. Esta es la hora, hoy está cumpliendo 1 mes, no la han operado, porque en Sanar no autoriza. Ya la clínica cuenta con los especialistas para operar a mi mamá, pero la clínica no lo hace porque dicen que para ellos eso es una obra de caridad. Y la verdad mi mamá puede quedar inválida. Ayer pacientes, hoy dolientes. Los manifestantes denunciaron negligencia, demoras en la atención, déficit de servicios y la necesidad de recurrir a tutelas y derechos de petición para recibir atención médica oportuna. Tuve un accidente de tránsito, ya me han hecho 2 cirugías en la rodilla, en Cristo Rey me hicieron reconstrucción de meniscos y se acabó el psoriasis y me mandaron para la EPS con Fenalco. Allá tenían que hacerme reconstrucción de ligamentos cruzados. No sé qué cirugía me hizo en mi rodilla que antes me la dañó. Y fuera de eso, me mandó un medicamento que no era para mí, a los 5 días convulsioné. Y me tienen volteando con medicinas, con de todo, y me tengo ya cambio de articulación, que me tienen que cambiar la rodilla y me dicen que no, que soy muy joven, que me la cambian es después de los 80. Mi mamá, al ser una paciente paliativa y crónica, estaba con el servicio de home care en casa por cuidador, ordenado por tutela, esto está por tutela. Desde el mes de febrero nos redujeron a 8 horas el servicio y desde este mes nos suspendieron. En el momento no tenemos respuesta, no hay desacato, no hay derecho de petición, no hay queja a Supersalud que nos haya logrado restablecer el servicio.
con el cierre de Audifarma también se nos quedaron todos estos pendientes sin entregar. Nos toca comprar pañales, medicamentos costosísimos para epilepsia, vitamina C, acetaminofén, no hay absolutamente nada. Representantes de fundaciones también se sumaron a la protesta para visibilizar la situación de niños y adultos con enfermedades graves, quienes según denunciaron se sienten abandonados por el sistema. En este momento pacientes trasplantados de diferentes órganos están perdiendo estos por falta de inmunosupresión, por falta de medicamentos. Nos están devolviendo épocas oscuras donde solo existía el seguro social. Ante esta situación, los ciudadanos exigieron al gobierno nacional tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud y evitar que la crisis siga afectando a más colombianos. Las horas de vuelo, las donaciones de la Unión Sindical Obrera y de FECODE serán tenidas en cuenta como pruebas en el proceso que se sigue por la presunta financiación ilegal a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral avanza en la investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026. Entre los principales señalamientos se encuentra la omisión de un aporte de 500 millones de pesos provenientes de FECODE y el pago de 931 millones de pesos a testigos electorales no registrados. Además, el organismo revisará los vuelos de la aeronave HK-5328 utilizada durante la primera vuelta presidencial para determinar si hubo gastos no relacionados en la campaña. A partir del 20 de marzo comenzarán las declaraciones de testigos, entre ellos Dagoberto Quiroga, ex superintendente de Servicios Públicos, quien podría esclarecer el destino de los recursos de FECODE. También se citarán a magistrados, senadores y otros actores políticos para evaluar la transparencia y legalidad en el manejo de la campaña. En Corinto, Cauca, mantenía en cautiverio el agricultor Israel García Restrepo, quien fue secuestrado en zona rural del Cerrito Valle en el mes de diciembre del año pasado. Fue rescatado por el Gaula de la policía. Después de 82 días de angustia, el agricultor Israel García, de 73 años, fue rescatado en la zona rural de Corinto, Cauca. Caballeros, somos la Policía Nacional. Bienvenido a la libertad. Bienvenido a la libertad, somos la policía. Vamos a sacarle acá, Israel. Bienvenido a la libertad. Vamos con toda. Vamos, Israel, vámonos, vamos. Vamos, Kaiser. Su reencuentro con la familia, marcado por lágrimas y abrazos, se convirtió en un símbolo de esperanza tras casi 3 meses de incertidumbre. Estar 82 días metido en una piedra es terrible, 24 horas. Eso es terrible, eso lo va minando a uno. La única esperanza que yo tenía para mí orar y orar para tratar de salir de eso. Y pensar en ustedes. Todos los días yo pensaba en las autoridades, pensaba en la Gaula, en el ejército, en las cosas. Y mis hijos, pues. Uno por los hijos da la vida. RR. Grave con eso. Siga el cursito rubio. García, subcontratista de maquinaria agrícola en varios ingenios del Valle del Cauca, fue hallado encadenado de pies y manos en una pequeña habitación dentro de una casa de Bareti. A pesar de las difíciles condiciones en las que permaneció, su fortaleza se reflejaba en su semblante al momento del rescate. El secuestro ocurrió el pasado 20 de diciembre cuando se dirigía en su vehículo a una propiedad en la zona rural de El Cerrito. En el trayecto fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y un vehículo. Sus captores exigían 4.000 millones de pesos por su liberación. Pusieron a disposición de la familia todas sus capacidades para adelantar las investigaciones y el operativo que lo trajo hoy a la libertad. Un llamado nuevamente a todo el sector agropecuario de Colombia a que rodeemos a nuestras fuerzas militares y de policía. Continúan las investigaciones para dar con el paradero de los autores de este secuestro, que fueron identificados como integrantes del Frente Dagoberto Ramos. La Fiscalía expropió varios terrenos que pertenecían al extinto narcotraficante Pacho Herrera y que aparecían a nombre de testaferros en el Cerrito Valle.
La Fiscalía General de la Nación descubrió y ocupó 137 lotes que harían parte del patrimonio oculto del extinto cabecilla del cartel de Cali, Elmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera. Los terrenos, ubicados en el corregimiento Santa Elena, en el cerrito Valle del Cauca, tienen un avalúo preliminar de 90.000 millones de pesos. Los bienes detectados conforman un globo de terreno de 1 millón de metros cuadrados de extensión, el cual habría adquirido en 1992 a través de una empresa fachada con dineros provenientes del envío de cocaína a destinos internacionales. Según las investigaciones, las propiedades fueron transferidas a un fideicomiso mercantil para ocultar su origen ilícito. Un político señalado de ser hombre de confianza del clan Herrera asumió la totalidad de los derechos fiduciarios para evadir el control de las autoridades. Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los lotes que quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. 3 camiones que se desplazaban entre Timba, en el departamento del Cauca, y Cali fueron robados por la guerrilla. Los insurgentes se llevaron 1.600 pollos que transportaban los vehículos. Además, se llevaron los celulares dejándolos sin ningún tipo de comunicación. Hombres armados, presuntamente integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, hurtaron 3 camiones que transportaban más de 1.600 pollos entre Timba, Cauca y Cali. Según testigos, los vehículos habían recogido las aves para llevarlas a una planta procesadora en San Pedro Valle del Cauca. Sin embargo, en el trayecto, los conductores fueron interceptados y obligados a desviar su ruta. Posteriormente fueron despojados de sus celulares y obligados a abandonar los camiones con la carga. Los afectados indicaron que, según el sistema de GPS, los vehículos permanecieron estacionados en un mismo punto durante varias horas, lo que hace presumir que los pollos fueron descargados y trasladados a otro lugar. Transportadores de la zona advierten que en los últimos meses se han registrado otros robos similares, afectando gravemente la economía regional. Se espera que en las próximas horas tropas del ejército lleguen al sector para reforzar la seguridad en la zona. En cada lote de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba, te cabe una casa y hasta te caben 2. Cabe una casa para que vivas tú y cabe otra para que la puedas alquilar. Lotes de 105 metros cuadrados. Ven y duplica tu rentabilidad en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. En Cali y Buenaventura se adelantó la operación que permitió la captura de 6 integrantes de una banda de narcotraficantes solicitados en extradición. Enviaban droga a Centroamérica y Estados Unidos a través de semisumergibles. Gracias al trabajo conjunto de las autoridades de la Fuerza Pública y la DEA, fue desarticulada una banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes. La organización enviaba droga en semisumergibles desde el Pacífico hacia Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Lograron capturar a 6 integrantes de una banda delincuencial cuyos cabecillas también fueron capturados, alias Capi y alias Mauricio. Estos se encargaban de tráfico de estupefacientes y además los capturaron por concierto para delinquir. Tras 2 años de inteligencia naval, las autoridades lograron desmantelar esta red criminal que tenía vínculos con grupos armados ilegales. El modus delictivo de esta organización narcoterrorista y narcotraficante básicamente era una alianza con el Estado Mayor Central, la Carlos Patiño, y con el bloque Jacobo Arenas. Delinquían en los sectores del Pacífico nariñense, vallecaucano y caucano. En esta área general, ellos hacían la construcción de semisumergibles o lanchas de bajo perfil, a veces de lanchas Go Fast, y en otras ocasiones contaminaban pesqueros o buques de cabotaje. En el operativo fueron capturados 6 integrantes con órdenes de extradición, 4 en Buenaventura y 2 en Cali. Además, otro miembro de la organización detenido en España está a la espera de ser extraditado. A ellos se les indica 4 envíos grandes, uno de 4 toneladas y los otros de 1,5 toneladas y 2 toneladas aproximadamente. 2 de ellos fueron a Estados Unidos y Centroamérica y 1 hacia Europa. Con estas capturas, las autoridades reafirmaron su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Las autoridades investigan el doble crimen cometido en el barrio El Vergel de Cali, donde fueron asesinados el padre y la madrastra del cantante del género urbano Big Popa. Un atentado sicarial sacudió al barrio El Vergel al oriente de Cali, dejando como saldo la muerte de Luis Eduardo Prado y Aura Moreno, padre y madrastra del reconocido artista de música urbana Big Popa. Se presenta la agresión con arma de fuego al interior de una vivienda por sujetos que llegaron en motocicleta. Como resultado, un hombre de 59 años de edad
resulta muerto por la gravedad de las heridas. Asimismo, una mujer resultó lesionada y fue remitida a un centro médico asistencial, pero lamentablemente fallece por la gravedad de las heridas. El ataque, cuyas circunstancias aún son materia de investigación, habría ocurrido en medio de una posible confusión, según versiones preliminares de allegados a las víctimas. Lo que dicen es que estaban buscando al nieto de la señora, y por buscar a ese pelado ya sacaron dos inocentes que no tenían nada que ver en eso y que no merecían morir de la forma que lo hicieron, porque prácticamente le dieron como servicio, como si fueran personas malas y no merecían. Testigos en la zona relataron los últimos momentos de la pareja, mientras que las autoridades trabajan para esclarecer los móviles del crimen. Pero lo que me hizo una vecina es que ella estaba hablando con él, en el momento como que vino la lluvia, que él dijo no, que ella iba a entrar, ella como iba al frente, ella cogió una cicla y se entró, que cuando ella entró que iba llegando como a la cocina, porque escuchó los detonamientos, que escuchó mucho, que fueron muchos, que ella pues esperó un momento y que cuando ella ya se asomó pues por la ventana, mira, y vio pues a mi papá como ha tirado, entonces ella le salió gritando que es donde Lucho, es doña Aura, entonces ya todo el mundo empezó a salir a auxiliarlos a ellos y todo. Pues también dicen que cuando fueron a ver a la señora que ya fue como la impresión, porque ella fue que le dieron más impactos de bala, aproximadamente fueron como 7, 8. Mi papá y yo le alcancé a ver nomás 2, dicen que uno en la espalda serían 3. La Secretaría de Seguridad de Cali anunció una recompensa para dar con los responsables. Con la colaboración de la Policía Nacional y la Fiscalía, vamos a desarrollar todas las acciones para identificar y judicializar a los responsables. También vamos a incluir una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cualquier información que nos permita identificar y determinar estos responsables. La policía, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y el CTI, adelanta operativos para identificar a los autores del atentado. Una de las voces más críticas por estos días del gobierno Petro es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El mandatario cuestiona la forma como los grupos al margen de la ley se han apoderado de algunos territorios y cómo el presidente sigue faltando a su compromiso de pagar los subsidios a los servicios públicos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó fuertemente al gobierno nacional tras el incumplimiento en los pagos de los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 en varios departamentos del país. La situación llevó a que un juez de Bogotá ordenara el embargo de varias cuentas de la nación debido a una deuda de 41.654 millones de pesos con Centrales Eléctricas de Norte de Santander, filial de EPM. Además, el fallo establece el pago de 5.528 millones de pesos en intereses moratorios. Yo al presidente Petro no le estoy pidiendo que nos quiera. No le estoy pidiendo un favor, le estamos pidiendo que cumpla la Constitución y la ley. Un juez de la República nos dio la razón. Y estos son los subsidios que tienen que pagar por ley el gobierno nacional para 12.680.000 hogares de Colombia. Por otro lado, decretó el embargo y retención de los dineros que reposen en las cuentas corrientes de ahorros, CDT y demás productos bancarios de los que sea titular el gobierno hasta por 83.309 millones de pesos. No va bien el país como lo llevan, nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. Yo por lo menos tengo la obligación y la responsabilidad de defender a Medellín, defender a EPM, Antioquia y a Colombia desde la región. No nos vamos a seguir quedando callados. Y las acciones legales las vamos a seguir implementando. El mandatario de Medellín advirtió que este no es el único problema que enfrenta el país y señaló que además de la crisis financiera en los subsidios, la seguridad y la atención en salud se han deteriorado gravemente con el fortalecimiento de grupos armados y la precarización del sistema hospitalario. A partir de esta semana se articuló el sistema de transporte masivo MIO con los vehículos que prestan el servicio intermunicipal en la ruta Jamundí-Cali. Los habitantes de Jamundí podrán acceder de manera directa al sistema de transporte masivo de Cali. Los pasajeros que usen el transporte público del municipio podrán abordar los buses del MIO en la terminal Simón Bolívar, facilitando su conexión con 13 rutas del sistema. Este cambio no modifica las tarifas ni la operación de los buses que seguirán siendo gestionados por las empresas Transur y Líneas del Valle. Hace más de 10 años estábamos intentando tener una integración operativa con el transporte intermunicipal. Iniciamos con Jamundí, gracias digamos a la AMSO, y hemos visto cómo los usuarios del MIO, que antes tenían que parar en universidades, entrar a la estación universidades y tomar rutas que venían por el carril mixto, ahora desde la terminal Simón Bolívar pueden hacer una conexión
directa y mucho más rápida con sus destinos. Para hacer uso del servicio, los usuarios deberán contar con su tarjeta del Mío recargada. Además, quienes viajen desde Cali hacia Jamundí también se beneficiarán de un trayecto más ágil, ya que podrán llegar a la terminal Simón Bolívar y abordar los colectivos con mayor facilidad. Hasta aquí las principales noticias de esta semana en Noti5. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche o antes si algo extraordinario ocurre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv. Gracias por su fidelidad. Con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba.